A lo largo de la historia del cristianismo, pocos nombres han provocado tanto respeto, temor y misterio como el de San Miguel Arcángel. Su figura aparece en momentos decisivos de la Biblia, vinculada con guerras celestiales, juicios divinos y enfrentamientos contra las fuerzas del mal. Para millones de creyentes, Miguel no es simplemente un símbolo religioso. Es el protector del pueblo de Dios, el comandante de los ejércitos celestiales y una presencia espiritual que continúa siendo invocada en momentos de peligro, angustia y desesperación. Pero existe algo inquietante en todo esto, porque mientras muchos lo consideran un defensor celestial, otros creen que sus apariciones y mensajes están relacionados con eventos proféticos que todavía no se han cumplido completamente. Y si eso fuera cierto, entonces la historia de San Miguel no pertenecería únicamente al pasado, sino también al futuro de la humanidad. Existe la posibilidad de que la mayoría de las personas haya escuchado su nombre toda la vida sin comprender realmente quién es ni por qué su presencia aparece precisamente en los momentos más oscuros de la historia bíblica. Pero si logras entender el verdadero papel de Miguel, podrías descubrir una de las figuras más impactantes y temidas de toda la tradición cristiana. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El origen de San Miguel Arcángel se encuentra en las raíces más antiguas de la tradición hebrea. Mucho antes de que el cristianismo se expandiera por Europa y el mundo, el pueblo judío ya hablaba de un poderoso ser celestial asociado con la protección divina y la guerra espiritual. Su nombre, Micael, aparecía cargado de una fuerza simbólica extraordinaria. No era simplemente un nombre propio, era una pregunta desafiante dirigida contra cualquier ser que intentara igualarse a Dios. ¿Quién como Dios? Para comprender la importancia de Miguel, es necesario entender el contexto espiritual y político en el que surgieron los textos bíblicos donde aparece mencionado. El antiguo Israel vivió durante siglos rodeado de guerras, invasiones y amenazas constantes. Babilonios, asirios, persas y posteriormente griegos dominaron gran parte del territorio hebreo. El miedo colectivo, la incertidumbre y el sufrimiento hicieron que el pueblo judío desarrollara una visión espiritual donde las luchas terrenales reflejaban conflictos invisibles mucho mayores. Fue precisamente en ese ambiente donde la figura de Miguel comenzó a adquirir enorme relevancia. En el libro de Daniel, escrito aproximadamente entre los años 167 y 164 a.C., Miguel aparece descrito como un príncipe celestial encargado de proteger al pueblo de Israel. Pero el texto no lo presenta como una figura decorativa. Lo presenta como un guerrero involucrado en enfrentamientos espirituales de gran magnitud. En Daniel capítulo 10, el profeta describe una visión extraordinaria ocurrida durante el tercer año del reinado de Ciro de Persia, alrededor del año 536 a.C. Daniel relata haber visto a un ser celestial cuya apariencia provocaba terror físico inmediato. El texto describe un cuerpo semejante al brillo del topacio, ojos como antorchas de fuego y una voz comparable al estruendo de una multitud. Durante esa visión, el mensajero celestial explica que había sido retrasado durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, hasta que Miguel acudió para ayudar en la batalla espiritual. Este pasaje resultó revolucionario para la mentalidad religiosa judía. Por primera vez, las escrituras sugerían claramente que detrás de los conflictos políticos humanos existían fuerzas espirituales invisibles influyendo sobre las naciones. Y allí estaba Miguel, no como observador, no como mensajero, sino como combatiente directo. La psicología atribuida a Miguel dentro de la tradición bíblica se construyó precisamente sobre esa idea de autoridad absoluta y valentía incorruptible. A diferencia de los seres humanos descritos en la Biblia, Miguel nunca manifiesta dudas emocionales, inseguridad o miedo. Cada aparición suya transmite control, firmeza y disciplina perfecta. Muchos estudiosos religiosos interpretaron esto como una representación ideal de obediencia total a Dios. Miguel no actúa buscando gloria personal. No aparece reclamando adoración. No discute para demostrar superioridad. Su comportamiento siempre gira alrededor de la defensa del orden divino.
Eso hizo que durante siglos fuera percibido psicológicamente como el modelo perfecto del protector incorruptible. En las primeras comunidades judías y posteriormente cristianas, las personas comenzaron a desarrollar una conexión emocional muy fuerte con esa idea. Vivían en un mundo lleno de guerras, enfermedades, persecuciones y muerte constante. La figura de Miguel representaba algo profundamente tranquilizador: la posibilidad de que existiera una fuerza celestial capaz de enfrentar el mal sin temor. Pero también había algo inquietante, porque Miguel nunca aparece en momentos tranquilos. Cada vez que su nombre surge en las Escrituras, algo terrible está ocurriendo o está por ocurrir. Y eso comenzó a generar una percepción muy particular entre los creyentes antiguos. Muchos llegaron a pensar que la presencia de Miguel era una señal de tiempos críticos. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si el hecho de invocar constantemente a Miguel significaba reconocer que la humanidad estaba viviendo bajo una amenaza espiritual permanente. Pero al mismo tiempo, la sola idea de que existiera un defensor celestial tan poderoso daba esperanza incluso en los momentos más oscuros. La percepción popular de Miguel creció todavía más durante el período intertestamentario, es decir, el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En escritos judíos antiguos como el libro de Enoc, Miguel aparece como uno de los principales líderes celestiales encargados de ejecutar el juicio divino sobre los ángeles caídos. Aunque estos textos no forman parte oficial de la mayoría de las Biblias cristianas, tuvieron enorme influencia en la imaginación religiosa de la época. En ellos, Miguel es descrito como un ser completamente incorruptible, incapaz de ser seducido por el orgullo o la rebeldía que llevaron a la caída de Lucifer y otros ángeles. Esto fortaleció aún más la idea de que Miguel representaba la fidelidad absoluta frente a la corrupción espiritual. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse durante el siglo I después de Cristo, los seguidores de Jesús heredaron gran parte de estas creencias sobre Miguel. Sin embargo, el Nuevo Testamento le dio todavía más importancia. En el libro del Apocalipsis, escrito aproximadamente entre los años 90 y 96 después de Cristo por el apóstol Juan durante su exilio en Patmos, Miguel aparece protagonizando uno de los episodios más impactantes de toda la Biblia. El texto describe una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, identificado como Satanás. Finalmente, el dragón es derrotado y expulsado del cielo junto con sus seguidores. La descripción es breve, pero profundamente poderosa, y transformó para siempre la percepción de Miguel dentro del cristianismo. A partir de ese momento, dejó de ser visto solamente como protector de Israel. Se convirtió en el comandante supremo de los ejércitos celestiales. Durante los primeros siglos de la Iglesia, numerosos líderes cristianos comenzaron a escribir sobre él. Padres de la Iglesia como Orígenes, Gregorio Magno y Basilio el Grande hablaron de Miguel como defensor de los creyentes y enemigo directo de Satanás. La percepción que las personas tenían de Miguel era casi militar. En una época donde las invasiones bárbaras, persecuciones y epidemias destruían ciudades enteras, la imagen de un guerrero celestial poderoso generaba enorme impacto psicológico. Muchos soldados romanos convertidos al cristianismo comenzaron a venerarlo especialmente. La guerra en el cielo es uno de los episodios más impactantes y misteriosos de toda la tradición cristiana. Durante siglos, teólogos, historiadores y creyentes han intentado comprender qué ocurrió realmente en aquel enfrentamiento descrito brevemente en el libro del Apocalipsis. Porque aunque el texto ocupa apenas unos pocos versículos, sus implicaciones son enormes. Habla de una rebelión celestial, de la caída de Satanás y de una batalla espiritual que, según muchas interpretaciones, todavía continúa afectando a la humanidad. Lo primero que debe entenderse es que la figura de Lucifer no siempre estuvo asociada al mal. Antes de convertirse en Satanás, la tradición cristiana lo describía como un ser de enorme belleza y gran autoridad celestial. Aunque la Biblia no entrega una biografía completa sobre él, varios textos fueron interpretados históricamente como referencias simbólicas a su caída. Entre ellos destacan Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Originalmente estos pasajes estaban dirigidos contra reyes humanos, particularmente el rey de Babilonia y el rey de Tiro. Sin embargo, muchos padres de la Iglesia y teólogos antiguos consideraron que detrás de esas palabras existía una referencia más profunda relacionada con la rebelión de Lucifer.
En Isaías aparece una frase que marcaría siglos de pensamiento cristiano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra lucero fue traducida al latín como Lucifer, que significa portador de luz. Según la interpretación cristiana tradicional, Lucifer habría sido uno de los seres más poderosos y hermosos creados por Dios. Algunos escritos antiguos lo describían como un querubín lleno de sabiduría y esplendor. Pero precisamente esa grandeza habría provocado el nacimiento del orgullo. Y allí comienza la tragedia. La psicología atribuida a Lucifer dentro de la tradición cristiana resulta profundamente humana. A diferencia de Miguel, cuya identidad se construye alrededor de la obediencia absoluta, Lucifer representa el orgullo descontrolado, el deseo de exaltarse por encima de todo y la incapacidad de aceptar límites. Muchos teólogos explicaron que su caída comenzó cuando quiso colocarse a la altura de Dios. No fue una rebelión impulsiva. Fue una transformación progresiva alimentada por arrogancia, ambición y deseo de poder. Esa diferencia psicológica entre Miguel y Lucifer se convirtió en uno de los temas más importantes del pensamiento cristiano. Miguel representa humildad y fidelidad. Lucifer representa soberbia y rebelión. Y precisamente por eso el enfrentamiento entre ambos adquiere un significado mucho más profundo que una simple batalla física. No se trata solamente de fuerza contra fuerza. Se trata de obediencia contra orgullo, verdad contra corrupción, orden contra caos. En el libro del Apocalipsis, escrito por Juan alrededor del año 95 después de Cristo, se describe finalmente el conflicto. El texto dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. La imagen del dragón era extremadamente poderosa para las culturas antiguas. Representaba destrucción, caos, terror y poder maligno. Juan identifica claramente a ese dragón como la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás. Según el relato, Satanás y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del cielo hacia la tierra. Lo fascinante es cómo este episodio impactó psicológicamente a las primeras comunidades cristianas. Los primeros cristianos vivían bajo persecución constante del Imperio Romano. Muchos eran encarcelados, torturados o ejecutados por su fe. Para ellos, la idea de que incluso Satanás podía ser derrotado resultaba profundamente esperanzadora. Pero el texto también incluía una advertencia inquietante. Porque después de narrar la expulsión de Satanás, el Apocalipsis dice: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira». Ese detalle provocó enorme temor durante siglos, porque implicaba que la derrota de Satanás en el cielo no significaba el final de la batalla, sino su traslado al mundo humano. Muchos comenzaron a preguntarse si los conflictos, guerras y sufrimientos de la humanidad podían ser reflejos de esa guerra espiritual invisible. Pero al mismo tiempo, la figura de Miguel ofrecía una esperanza poderosa. Si el mal había sido derrotado una vez, entonces también podría ser derrotado nuevamente. Durante los primeros siglos del cristianismo, esta batalla celestial fue interpretada de diferentes maneras. Algunos pensaban que había ocurrido antes de la creación del mundo. Otros creían que estaba relacionada con la muerte y resurrección de Cristo. Y algunos sostenían que todavía estaba ocurriendo espiritualmente. Lo cierto es que la imagen de Miguel derrotando a Satanás se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de toda la religión cristiana. En mosaicos bizantinos, pinturas medievales y esculturas renacentistas, Miguel aparece casi siempre pisando al dragón o atravesándolo con una lanza. Estas representaciones no eran simples obras artísticas, eran mensajes psicológicos. En una época llena de guerras, epidemias y miedo constante, las personas necesitaban creer que el mal no tenía la última palabra. Por eso Miguel fue percibido como protector no solo espiritual, sino también emocional. Las personas sentían que invocarlo les daba fuerza frente al miedo. Durante la Edad Media, especialmente entre los siglos XI y XV, la devoción hacia Miguel alcanzó niveles extraordinarios en Europa. Caballeros, soldados y reyes lo consideraban patrono de la guerra justa. Antes de entrar en combate, muchos ejércitos celebraban misas dedicadas a él. Incluso existían relatos de supuestas apariciones en medio de batallas. Uno de los casos más famosos ocurrió en Francia durante la Guerra de los 100 Años.
Algunos relatos vinculados a Juana de Arco afirman que ella decía recibir orientación espiritual de San Miguel junto con otras figuras celestiales. Juana declaró durante sus interrogatorios que había escuchado voces y recibido instrucciones relacionadas con la liberación de Francia. Según sus testimonios, Miguel aparecía rodeado de luz intensa y transmitía autoridad absoluta. Aunque estas experiencias fueron interpretadas de formas distintas por historiadores modernos, lo cierto es que fortalecieron todavía más la imagen de Miguel como líder celestial en tiempos de crisis. La percepción popular sobre Satanás también evolucionó enormemente gracias a estas historias. A lo largo de los siglos, la figura de San Miguel Arcángel no quedó limitada únicamente a las páginas de la Biblia. Su presencia comenzó a expandirse a través de relatos, apariciones, testimonios y acontecimientos que marcaron profundamente la historia del cristianismo. Para millones de creyentes, Miguel dejó de ser solamente un personaje mencionado en antiguos textos sagrados. Se convirtió en una presencia activa, vinculada con milagros, guerras, epidemias, desastres y momentos de extrema desesperación humana. Y precisamente allí nació una de las partes más fascinantes y misteriosas de toda su historia. Porque muchas de las apariciones atribuidas a San Miguel ocurrieron en momentos donde las personas sentían que todo estaba perdido. El caso más famoso y antiguo reconocido dentro de la tradición cristiana ocurrió en el Monte Gargano, ubicado en el sur de Italia. Los relatos sitúan los acontecimientos alrededor del año 490 después de Cristo, durante una época marcada por conflictos políticos, invasiones y miedo constante dentro del antiguo Imperio Romano de Occidente. La historia comenzó, según la tradición, con un rico propietario de ganado llamado Gargano. Uno de sus toros desapareció misteriosamente. Después de una larga búsqueda, fue encontrado dentro de una cueva en la montaña. Molesto, el hombre intentó matarlo disparándole una flecha, pero ocurrió algo que dejó aterrados a todos los presentes. Según el relato, la flecha cambió inexplicablemente de dirección en pleno vuelo y terminó hiriendo al propio arquero. El evento provocó miedo inmediato entre los habitantes de la región. Muchos interpretaron el hecho como una señal sobrenatural. El obispo local ordenó varios días de oración y ayuno para pedir orientación divina. Fue entonces cuando, según la tradición cristiana, San Miguel apareció ante el obispo declarando que aquella cueva estaba bajo su protección y que debía ser dedicada al culto cristiano. La noticia se expandió rápidamente por toda Italia. Miles de personas comenzaron a peregrinar hacia el lugar. Y lo más impactante fue que comenzaron a surgir numerosos testimonios relacionados con curaciones, conversiones religiosas y experiencias consideradas milagrosas. Algunas personas afirmaban experimentar una paz profunda dentro de la cueva. Otras describían sensaciones de temor intenso seguidas por alivio emocional. Incluso surgieron relatos de enfermos que aseguraban haber recuperado la salud después de orar allí. Históricamente resulta imposible verificar científicamente estos milagros. Sin embargo, lo que sí está documentado es el enorme impacto social y psicológico que tuvo el santuario. Con el paso de los siglos, el Monte Gargano se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa. Reyes, soldados y campesinos recorrían enormes distancias para visitar el lugar. La percepción que las personas tenían de Miguel comenzó a cambiar profundamente. Ya no era visto solamente como un personaje bíblico lejano. Era considerado un protector real y activo dentro de la historia humana. Pero también comenzó a surgir una inquietante coincidencia que muchos creyentes no ignoraron. Las apariciones de Miguel parecían intensificarse precisamente en épocas de guerras, enfermedades y grandes crisis. Y eso llevó a algunos a preguntarse si su presencia no solo traía protección, sino también advertencias. Otro de los episodios más famosos ocurrió en Francia, en el monte Saint-Michel. Según las tradiciones medievales, alrededor del año 708 después de Cristo, el obispo Aubert de Avranches recibió varias apariciones de San Miguel durante sueños nocturnos. En ellas, Miguel le habría ordenado construir un santuario sobre una isla rocosa ubicada frente a la costa de Normandía. Lo curioso es que, según las crónicas medievales, Aubert inicialmente ignoró las visiones. Fue entonces cuando, de acuerdo con la leyenda, Miguel tocó la cabeza del obispo dejando una marca física permanente en su cráneo.
Durante siglos, los habitantes locales aseguraron conservar el cráneo perforado de Aubert como prueba del milagro. Aunque los historiadores modernos consideran imposible confirmar sobrenaturalmente el relato, el santuario sí fue construido y terminó convirtiéndose en uno de los lugares religiosos más famosos de Europa. El impacto psicológico que producía el monte Saint-Michel era impresionante. La isla quedaba aislada por las mareas durante varias horas al día, creando una sensación de misterio y separación casi sobrenatural. Para muchos peregrinos medievales, visitar aquel lugar significaba acercarse físicamente a una frontera entre el mundo humano y el celestial. Durante la Edad Media, los testimonios relacionados con Miguel aumentaron considerablemente. Soldados aseguraban verlo antes de batallas importantes. Monjes afirmaban recibir sueños proféticos relacionados con él. Habitantes de ciudades atacadas por enfermedades o invasiones relataban apariciones luminosas asociadas con protección divina. Uno de los aspectos más interesantes es cómo las personas describían emocionalmente estas experiencias. La mayoría coincidía en algo. Primero sentían miedo, después tranquilidad. Ese patrón psicológico aparece repetidamente en numerosos testimonios antiguos. La figura de Miguel generaba una mezcla de autoridad imponente y seguridad absoluta. No era percibido como una presencia tierna o emocional. Era visto como un protector poderoso, disciplinado y casi militar. Durante las cruzadas, entre los siglos XI y XIII, la devoción hacia Miguel alcanzó niveles enormes entre los guerreros cristianos. Muchos caballeros llevaban imágenes o medallas dedicadas a él antes de entrar en combate. Incluso algunos relatos medievales describen supuestas apariciones en los cielos durante enfrentamientos importantes. Aunque la mayoría de estos relatos pertenecen claramente al ámbito de la fe y la tradición popular, reflejan algo muy importante sobre la mentalidad de la época. La gente necesitaba creer que no estaba sola en medio del caos, y Miguel representaba precisamente eso: protección frente al miedo colectivo. Pero las historias relacionadas con Miguel no siempre estuvieron rodeadas únicamente de esperanza. También surgieron leyendas inquietantes. En varias regiones de Europa comenzaron a circular relatos según los cuales Miguel aparecía antes de grandes tragedias o cambios históricos importantes. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas sobre iglesias dedicadas a él poco antes de guerras devastadoras. Conclusión. La historia de San Miguel Arcángel ha atravesado siglos de guerras, imperios, epidemias y crisis humanas sin desaparecer jamás de la memoria colectiva. Desde las antiguas visiones del profeta Daniel hasta las oraciones que millones de personas todavía pronuncian hoy, Miguel continúa siendo visto como un símbolo de protección, justicia y lucha contra el mal. Pero quizás lo más inquietante no sea quién fue Miguel, sino porque su figura sigue apareciendo precisamente en los momentos donde la humanidad siente más miedo, incertidumbre y oscuridad. Porque si durante miles de años las personas han sentido la necesidad de invocar protección celestial, entonces tal vez el verdadero conflicto del que hablan las Escrituras nunca terminó realmente. Y quizás la pregunta más importante no es si San Miguel existe, sino si la humanidad está preparada para enfrentar aquello contra lo que él siempre ha luchado.